Hola a todos los seguidores de Ocio Mood, revista digital. Este es su podcast Arte y Talento como Sentido de Vida. Yo soy Verónica de Alba y les doy la bienvenida. El día de hoy tengo el placer, el gusto enorme de estar charlando con alguien a quien yo en particular le tengo muchísimo cariño, un amigo desde hace muchos años. Él es un actor estupendo, un artista plástico y empresario también. Le quiero dar la bienvenida sin mayor preámbulo a Pablo Azar, que está por aquí con nosotros. Pablito, ¿cómo estás, querido? Hola, hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, amiga. Qué gusto verte. Igualmente. Pues muchísimas gracias por aceptar esta charla, esta pequeña entrevista para Ocio Mood y todos sus seguidores. Salud. Un saludo a todos. Ya te avisaré cuando es que esto se va a transmitir, desde luego. Y bueno, este espacio es un espacio para, pues justo, platicar, para compartir pues desde un lugar honesto, desde un lugar relajado, desde amigos, tal cual. Entonces, es un placer para mí tenerte aquí como invitado. Y como lo mencioné en tu presentación, pues eres actor, eres artista plástico, eres empresario también, junto con tu pareja, Ana Carolina Grajales, tienes una empresa llamada Tony Manía, que ya nos platicarás un poquito en qué consiste y de qué va. Eh, pero además, eres un actor que hace ya, ¿cuántos años que te fuiste a vivir a Estados Unidos? Me fui por primera vez en el 2005. Imagínate, o sea, Ujú. ya 17 siete años, ¿no? años, casi 18. 18 años. Ajá, Mucho tiempo, mucho mucho. tiempo. Justo, bueno, pues Pablo Azar, como bien lo mencioné, migró a Estados Unidos, pues por una propuesta laboral como actor. Y finalmente, pues, ¿no? Esta posibilidad de trabajar fuera del país y estar en Miami inicialmente, ¿no? Pues le abrió otras posibilidades y al final, pues fue un parteaguas porque hasta este momento no ha vuelto a México a radicar como tal, ¿no? O sea, sé que has venido de pronto a realizar distintos proyectos, pero a mí me gustaría que nos compartieras en ese sentido pues cómo fue tu experiencia, cómo fue tu proceso eh, de empezar de alguna manera también de cero. O sea, sé que no es de todo de cero porque uno siempre tiene herramientas que son parte de ti, pero ¿cómo fue migrar? Y lo digo también por todos aquellos artistas o personas que de pronto pueden estar considerando pues irse a vivir a otro lado y buscar nuevas opciones. Cuéntanos un poquito. Claro que sí, pero pues mira, fue un proceso difícil, pero a la vez yo me considero que tuve mucha suerte y fue muy bendecido porque yo fui de esos pocos casos donde yo llegué a Estados Unidos ya con una oferta de trabajo. De Ujú. hecho, la empresa que me trajo, que fue Telemundo en aquel tiempo, ellos me pagaron la visa, me sacaron visa y cuando yo llegué aquí, ellos me daban la casa donde yo iba a vivir el tiempo que durara el proyecto y me daban un carro. Entonces, en ese aspecto fui muy privilegiado porque obviamente hay muchos compatriotas y gente de toda Latinoamérica que cuando migran a Estados Unidos migran pues realmente sin nada y se vienen a buscar la oportunidad, ¿no? Claro. Eh, de las cosas que fueron muy difíciles para mí es que yo nunca había salido de México en mi vida, ¿no? O sea, entonces la primera vez que yo vivía con mi mamá todavía en ese entonces y mis hermanos, que son menores todos, y siempre fui como una especie de figura paterna para ellos. Eh, entonces, el mayor reto fue dejarlos a ellos por primera vez, salir de mi país por primera vez. Mi inglés en ese entonces era muy limitado. Afortunadamente, pues era Miami y en Miami todo el mundo habla español igual. Pero sí, me era muy limitado en muchas cosas. Yo en ese entonces no sabía ni cómo abrir una cuenta de banco. O sea, con eso te digo todo. Nunca había Ok. abierto una cuenta de banco para mí. Nunca había casi lavado. No sabía usar una lavadora de ropa, ¿no? Sí, cositas así que parecen tontas en un sentido, pero que cuando te enfrentas a eso dices, híjole, ¿cómo se le hace? Yo aquí solito, ¿no? Eh, pero bueno, fue un proceso muy enriquecedor a la vez que me hizo madurar como persona, no solo como actor, sino como persona y la oportunidad de
convivir y conocer gente de diferentes culturas y realmente sí, es un cliché, pero sí, yo sí creo que el cliché que cuando sales de México o sales de tu país es cuando realmente tienes una perspectiva más amplia de cómo son las cosas, yo sí creo que es muy cierto, porque a mí sí me cambió el panorama, no solo en, como artista, sino en el mundo en general, te cambia porque te das cuenta de cómo viven en otros lados y en otros países y que sí hay países que incluso, o sea, en Latinoamérica, las culturas son completamente opuestas. Entonces fue Claro. muy bonito. Digo, regresé a México después, como tú bien dijiste, a hacer proyectos y estuve en un vaivén, me volví a ir a Estados Unidos, a venir a Estados Unidos, volví a regresar a México, luego pasé tiempos en Colombia también. Ha sido, la verdad, un proceso artístico muy enriquecedor porque me he enfrentado a diferencias culturales muy grandes. Claro. Y en ese sentido, creo que, o sea, finalmente como artista, en este caso específico, como actor, al final, pues sí, nuestro arte se enriquece también de lo que vamos experimentando, de lo que vamos viviendo y es súper importante, ¿no? Correr ese riesgo que corriste hace 18 años. Totalmente, ¿no? Es que como artistas la experiencia nos viene de afuera, del mundo, de lo que vemos, de lo que nos toca. Fíjate, yo cuando yo estudié actuación, mi maestro Raúl Quintanilla me decía, yo entré de 17 años a la escuela y él me decía en ese entonces que había que desaznarme. ¿A qué se refería con eso? Era obviamente un término un poco fuerte, pero se refería a que yo tenía que vivir, yo tenía que salir, Ah, tenía que conocer, tenía que hacer experiencias, tanto personales como de vida en general, ¿no? Hasta que salí yo de México, que yo salí ya con 3, 4 proyectos detrás de mí que había hecho en TV Azteca, pero al salir de esa burbuja de estar en tu zona de confort, pues sí, artísticamente empecé a creer mucho y irónicamente fue cuando empecé a retomar y experimentar otras formas también de expresión artística, que supongo ahora también hablaremos un poco de eso. pero exactamente, justo también hacia allá vamos, porque me parece también eh, pues muy importante en tu proceso de vida y en tu proceso como artista y como creador, ¿no? El cómo llegas finalmente a ser un artista plástico y a crear todas estas obras que estás creando y cómo a partir de ello también, supongo, tengo entendido, creas también, ¿no? Como esta empresa con Ana Carolina. Y, y bueno, eso, más bien cuéntanos tú, ¿cómo fue que empezaste a explorarte como artista plástico? ¿Cómo? Pues mira, ahora que lo pienso, lo que pasa es que realmente yo ya lo traía y de hecho yo fui artista plástico antes de ser actor porque mi mamá me sacó unas libretas de dibujos que yo hice cuando tenía 6 años, 7 años, me sacó un trofeo que yo gané de un concurso de dibujo de cuando yo tenía 5 años. Entonces yo siempre experimenté, lo que pasa es que era algo que yo hacía naturalmente por hobby, pero que nunca en mi mente había pasado que lo podía hacer como una profesión también. Claro. Y ya estando grande, ya cuando estaba en Estados Unidos, en algún momento empecé a explorar la faceta del dibujo. Eh, Creo que una de las cosas que me lo volvió a despertar fue un viaje que tuve a España a promocionar esta novela con la que me fui, que se llamaba El cuerpo del deseo. Y como tenía mucho tiempo libre, me fui a meter a museos de arte, me fui a meter al Museo Reina Sofía, al Museo del Prado, al Museo Thyssen-Bornemisza, y yo me la pasaba ahí viendo las obras de los grandes maestros. Me acuerdo impresionado con las obras de Salvador Dalí, de Picasso, el Guernica de Picasso que está ahí en el Reina Sofía, impresionante. Las Meninas de Velázquez, o sea, y yo me volvía loco viendo eso. El Bosco también, qué maravilla, El, perdón. el Bosco, los cuadros, sí, no, 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 unas cosas. De hecho, mi cuadro favorito está ahí, que es el Jardín de las Delicias, del Greco. Es que y fíjate que Espectacular. ahorita también que lo pienso, pues es como un tipo Muchas de cuadro cositas, en el muchos que, exacto, o detallitos. sea, te Sí, viajas totalmente en cada detalle, ¿no? Y también exacto, tu arte específicamente, pues tiene de eso, y ahorita también nos compartirás, pero bueno, este, exactamente. Entonces, sí, eso. Y me empezó a resurgir esas ganas de crear de forma individual, porque, a ver, mucha gente me dice, oye, pero actor y artista plástico, ¿y cómo? Bueno. En ese caso, yo creo las dos son formas de creación artística, las dos son formas de exploración personal
y de exploración de emociones y de exploración de un montón de cosas que te rodean y cosas que traes dentro, pero sí hay una diferencia que yo siento muy marcada, que es el proceso actoral es casi siempre, a menos que estés haciendo un monólogo, es siempre que hayas escrito tú. O sea, Ujú, si es un monólogo que tú diriges y tú escribes, entonces sí es un proceso individualista. Si no, es un proceso colectivo. Necesitas un equipo, necesitas otras mentes creativas que se junten a la tuya para crear. Director, pues, escritores, otros actores, etcétera, etcétera. Con la pintura es un proceso mucho más individualista. Entonces, por eso no se pelean, para mí se complementaban muy bien. Cuando yo estaba haciendo novela, había cosas que la verdad, si el guión, el guión estaba escrito y a lo mejor, o no me gustaba mucho lo que está escrito, o simplemente había cosas que no podía expresar en un guión ya escrito con un personaje de novela muy definido, que entonces buscaba otras formas de expresión, donde lo encontré en la pintura, en el arte, en el dibujo. Y así, yo de hecho me metía en las horas de espera, tú sabes que como actores las horas de espera en el camerino son muy largas a veces, y en el camerino me ponía a dibujar o a pintar, a crear artísticamente. Entonces, digamos que eso me ayudaba a calentar y de hecho muchos de mis libretos de las novelas están llenas de dibujos. Y ¡Qué tengo una colección de padre! dibujos, sí, que hacía en los libretos cuando ya la escena ya la había grabado o cuando así, y la llenaba de dibujos. Y era mi forma de también mantenerme concentrado y mantener esa forma de expresión muy enriquecedora. Claro, totalmente. No, y yo creo que también uno, o sea, no puede saber justo hasta qué nivel eso, pues internamente va alimentando otro chip, ¿no? Y, o sea, hasta biológicamente, incluso yo creo neuronalmente sigues haciendo como distintas conexiones y todo que pues al final van a ir de la mano con cualquier proceso creativo ¿no? Que Muchas de vivas. esas son subconscientes, entonces uno ni se da cuenta de Oye, ciertas conexiones que vas haciendo. ¿y cómo, o sea, no sé si decirlo como técnica, pero este sello que tú tienes, ¿no? Como artista plástico, eh, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Cómo? Fíjate, yo le empecé a llamar Tunimanía y después fue el mismo nombre que le pusimos a nuestra empresa, pero realmente lo que consiste es, imagínate un rompecabezas y en este rompecabezas cada una de las piezas tiene un sentido y un significado individual. Y yo siempre fui desde niño también muy fan de los rompecabezas, pero siempre había algo que a mí me causaba mucha curiosidad de un rompecabezas, que es que una pieza del rompecabezas no vale nada, no significa nada, a menos que el rompecabezas esté armado por completo. Ujú, Y para mí, en mi visión y mi punto de vista personal y artístico, todo en el mundo lo veamos o no lo veamos, tiene un sentido, tiene un porqué de existir y tiene una individualidad. Y vale por sí mismo, así lo separes del ujú. objeto, de lo que sea. Entonces, en ese aspecto, el rompecabezas a mí, digamos que no me hacía mucho sentido, porque decía, ¿por qué la pieza no vale nada, a menos que esté armado todo? Conocí el trabajo de un artista mi matemático danés, MC Escher, que creó una técnica que se llama tessellation, Ujú, que es básicamente un mosaico, pero donde cada pieza es, supongo, no decir, de pronto has visto que es un pececito que se repite muchas veces, ujú, pero no ujú. está uno arriba del otro, sino que donde termina la línea de uno está empezando la línea del otro. Ajá, Como un rompecabezas, que las piezas del rompecabezas no se enciman, ajá, están embonadas perfecto. Entonces empecé a explorar con esas dos cosas, y empecé a crear este estilo de rompecabezas donde cada pieza fuera diferente. ujú, Al principio eran cosas abstractas y después dije, bueno, ¿y qué pasa si voy formando cosas y voy formando figuras? Y empecé a explorar y después me di cuenta que podía contar historias a través de eso, que si iba a hacer un retrato de, qué sé yo, de Marilyn Monroe, en vez de hacer solo el retrato de Marilyn Monroe, podía a través de esas piezas contar la historia de Marilyn Monroe. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cuántas películas hizo? Cualquier cosa, sus cosas personales. Entonces empecé a incluir elementos de la vida de estas personas y empecé con esta exploración que realmente se volvió una exploración, se ha vuelto una exploración infinita porque las posibilidades son infinitas y bueno, ahora lo hemos llevado Ana y yo también al tema un poco más comercial porque pues como artistas, aunque
muchas veces la gente cree que por ser artista uno puede hacer las cosas gratis y las hace por gusto, y sí, las hacemos con gusto, pero el artista también tiene que pagar sus cuentitas, También comemos, y a también veces, ¿no? comemos. Y pagamos renta y esas cosas. Entonces, bueno, lo hemos llevado esta técnica de Tunimanía a algo más comercial. Tenemos una tienda, Shop Tunimanía, donde vendemos productos, desarrollamos programas de afiliados también para ayudarle a la gente a que creen también con nosotros. Tenemos un sistema de arte donde a través de clases de pintura, de arte, de cómo hacer mandalas, le enseñamos a la gente a utilizar el arte como una herramienta para mejorar tu vida, para liberar estrés, para mejorar tu concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hemos tratado de llevar el concepto más allá y explorar. Ahora estamos explorando también el mundo del arte digital, de los NFTs. Tenemos por ahí una colección del Mundial de Fútbol, porque tú sabes que yo soy loco con el fútbol, ¿no? Siempre le acabo cosas al fútbol. Sí. Entonces ha vuelto una exploración muy enriquecedora, porque es artística, pero es el lado de negocio también a la vez. Y entonces se ha vuelto muy bonito. Pues sin duda el tema es como diversificar y ampliar nuestras posibilidades, ¿no? O sea, Total. desde migrar, de eso, o sea, conocer a más personas, explorar el arte a través de una faceta distinta. Eh, y dime Es una que si cosa, no lo Pablo. haces, no sabes cuándo te va a llegar la oportunidad o cuándo te va a llegar esa oportunidad de ese proyecto o esa forma de expresión o cuándo vas a conocer a tal o cual persona. Uno tiene que ir y explorarlo. A veces no pasa nada, a veces pasa algo, pero hay que ir y hacerlo. Y como dices también, ¿no? O sea, esto, no sé, en el caso justo, ¿no? De tu trabajo como artista plástico y la pintura, pues a lo mejor era algo que ya, era una semilla que estaba en ti desde mucho antes a lo mejor de la idea de actuar. Y de pronto años después fue que se detonó y creo que ocurre así también con muchas cosas, que de pronto a lo mejor hay una idea, hay un tal, hay un proyecto, hay una cosa que por alguna razón en cierto momento no surge, ¿no? O no sucede, pero no significa que no vaya a ocurrir después, ¿no? Y eso, Así es, pues, es también parte pues, de la vida. Oh. completamente de acuerdo. Y bueno, Así y es a la la par vida. de decir la vida de caprichosa, a la par del proceso creativo, ¿no? Del ser actor, de ser artista plástico, pues también te vuelves productor, digo, no solamente empresario, y ahorita también nos contarás un poquito más sobre eso, pero pues también tienes tu productora, Pablito. O sea, no nada Bueno, más, eres tú como multifacético y todo, y también pues el hambre, ¿no? Y todo. también, claro, sí. No, realmente parece que hago más de lo que realmente es, porque muchas de esas cosas, pues no son proyectos míos como tal, ¿no? Y ese es el caso específico de la productora. La productora no puedo decir que es mi productora, pues porque muchas veces no soy yo el que está ahí al frente. Ujú. Realmente hemos creado un equipo de trabajo muy bonito entre Ana Carolina Grajales, entre Paulina Verdalet y Ian Morales y otra gente que hemos ido conociendo, este, tú también, que estamos pendientes de hacer algo juntos. Y hemos sacado adelante proyectos que, como te digo, o sea, un día nos sentamos, empezó Paulina y yo, un día ella me dijo, quiero hacer un cortometraje y dijimos, bueno, hagámoslo y lo hicimos ahí en la casa y nos dimos cuenta que no había quedado tan mal como esperábamos. De ahí Paulina pues hizo su carrera de cine de ahí nos empezamos a juntar. Yo con Ana siempre teníamos la espinita de, bueno, empecemos a crear también nuestro propio contenido y a producir nosotros mismos. Y un día nos juntamos y dijimos, bueno, hagamos un cortometraje ahora sí más formal entre los cuatro. Ian y Paulina escribieron este cortometraje que se llama Un silencio prolongado. Ana y yo lo actuamos. Y digamos que ese cortometraje fue como el arranque oficial de la De la productora, porque productora. es ese cortometraje, realmente nosotros nos sorprendimos con el resultado, porque en el proceso, fíjate, ese cortometraje lo habíamos pensado también porque necesitábamos un demo en inglés, Ana y yo, y no teníamos escenas. Pero en el proceso fue creciendo, se fue uniendo gente al equipo y al final se hizo un cortometraje como si lo hubiéramos hecho con mucho más dinero del que se hizo realmente. Y lo empezamos a enviar a festivales y se empezó a quedar en festivales y en festivales y en festivales. Ahora creo que lleva más de 20 festivales de cine alrededor del mundo ese cortometraje. Entonces, pues eso nos abrió muchas puertas a seguir explorando.
Ahora precisamente Pauli y produjimos otro que no actuamos nosotros, pero entramos como productores, que dirigió Paulina y fotografió Ian, que se llama Donde el frío quema. Ujú. Y ese cortometraje eh, se acaba de quedar en el Festival de Cameri Bridge de Polonia, que es el festival de fotografía más importante del mundo, que Wow. es un Academy Award Qualifying Festival. Allá están, de hecho, en Polonia, Paulina, Qué ella, maravilla. No, andan en Paulina Polonia por es allá. una talentosísima. Si ve esto, Es le muy mandamos talentosa, sí. un abrazo enorme, la verdad. Claro que sí, gracias. Entonces es eso, la productora es de todos, realmente. Y la persona que quiera unirse a nosotros y que tenga ideas, o sea, nosotros ahorita hemos estado tratando de ya sacar el presupuesto para producir el primer largometraje. Y andamos en eso y andamos en la búsqueda. Hay que hacer equipo, es la única forma de sacar adelante proyectos grandes, es haciendo equipo. Totalmente. Sí, coincido contigo. Creo que tema es hacer sinergia y bueno, pues también de pronto, digo, lo sabemos, no es secreto de nadie, ¿no? El levantar proyectos, el hacer cosas, sin duda va de la mano y un pilar esencial es el equipo del que estás rodeado, ¿no? De la gente Sin duda, que crea en lo que está haciendo y eso es algo que se agradece enormemente, ¿no? Es para sin toda duda la alguna. vida. Así es, Qué así es. padre, qué padre. Oye, Pablito, pues mira, digo, esta entrevista no es demasiado larga, entonces a mí me gustaría, pues también como abrirte un poquito el micrófono, a que nos cuentes también un poquito sobre Tony Manía, ¿no? Sobre tu empresa, lo que tú quieras agregar y quieras compartir con nosotros sobre algún proyecto que tengas ahorita en puerta, tus redes sociales, lo que quieras compartir, este espacio y estos minutos restantes pues, son para ti. Pues se agradece muchísimo. Bueno, si tienen curiosidad de ver lo que hacemos con Tunimanía, pueden ir a tunimanía.com. Se escribe T-O-O, o sea, dos doble O, N-Y y luego manía, la palabra manía.com, tunimanía.com. Ahí, bueno, tenemos varias cosas. Tenemos el proyecto de NFTs, que ahorita estamos sacando el proyecto del Mundial de Fútbol, que va muy relacionado con los resultados del Mundial. Entonces, cada uno de los personajitos creados por mí representa un país participante en el Mundial de Fútbol y cuenta la historia del país a través de las imágenes que están dentro del personaje y un poco Ok. cuál es la comida de favorita, el tradicional del país, la vestimenta de pronto, cuál la bandera, ese tipo de cosas que identifican ese país, es contar un poco la historia a través de esos NFTs. Entonces es el proyecto que nos asociamos con Meta World Cup, que es un proyecto que ya estaba lanzado. Entonces entre Meta World Cup, que así lo pueden buscar en Twitter o en Instagram, Meta World Cup y Tunimanía, así nos encuentran, pueden aprender más de ese proyecto. Tenemos también un proyecto donde estamos empezando, bueno, ya llevamos 4 libros publicados con la editorial Tunimanía, que básicamente mucha gente se nos acercó y decía, ay, es que yo quiero publicar un libro, pero no sé cómo hacerle. Y resulta que pues Ana sabe cómo publicar libros en Amazon y editar, y tenemos otra persona que es muy buena con la revisión, y yo soy ilustrador, y entre Ana y yo hacemos diseño gráfico. Entonces te nos has acercado para publicar libros y sin querer ha surgido la editorial Tunimanía y hemos publicado ya, vamos para el 5.º libro que vamos a empezar a trabajar. Están todos en Amazon, así que bueno, eso es algo que ha surgido realmente sin intención, pero que Ujú. con Tunimanía lo hemos estado haciendo. Y bueno, yo sigo también a raíz del arte, pues tengo mis proyectos de exhibiciones. Ahora voy a tener unas exhibiciones en Miami para diciembre en Art Basel. Así que si quieren enterarse de todo eso, pues visiten el website. A mí me pueden seguir en Instagram como Azar Pablo y en Twitter Azar Pablo y en Facebook Pablo Azar Fans. A Ana creo que la pueden seguir Ana Carolinas Way, que es Way como de camino, W-A-Y, no el Way mexicano, sino el Way gringo. Y Tunimanía, sí, T-W-N-Y, manía. Y ahí está. Perfecto, buenísimo. Ay, Pablo, pues mil gracias por aceptar platicar con nosotros, compartir con nosotros. Te quiero muchísimo, todo el éxito en todos los sentidos, como actor, con tus empresas, con tus producciones, con todo, siempre. Y pues esperemos volver a vernos prontito.
Claro que sí, Berito, tenemos ya una conversación en persona pendiente. Pero al Perfecto. contrario, muchísimas gracias a ti, un placer estar con ustedes y a la orden siempre. Pues bueno, a todos nuestros seguidores les recuerdo, nos pueden sintonizar en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Bye. Bye.